Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de Paladín Cripto. Mi nombre es Alex y hoy vamos a hablar sobre uno de los conceptos más importantes en el trading y es uno de los conceptos más básicos. Se trata sobre los movimientos. Para entender primero qué cosa es un movimiento, primero necesitamos entender los tipos de gráficos que tenemos. Actualmente vamos a usar gráficos de velas, no vamos a cambiar a gráficos de barras o a gráficos de línea, pero efectivamente se puede cambiar, se pueden tener gráficos de línea, gráficos de barra. Nos vamos a quedar con las velas porque es el que más se usa y realmente es el más cómodo para ciertas cosas. Y casi todos los patrones que vamos a usarlos respecto a estas velas, porque las velas describen la historia, los gráficos describen la historia del precio de un activo por un tiempo, y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que ser capaces de poder leer la historia. Si ustedes son capaces de leer la historia, van a poder ser capaces de ser rentables en el mercado, o al menos entender lo que está pasando en el mercado. La rentabilidad y ser buen analista no tiene nada que ver. Tú puedes ser muy buen analista, pero no puedes ser rentable, y está dado por tu capacidad para gestionar las operaciones. Realmente es así, es algo difícil. Es difícil enseñar ser buen trader, pero sí es fácil enseñar ser buen analista. En este canal vamos a tratar de enseñar qué cosa es ser buen analista y voy a dar algunas habilidades de cómo ser buen trader, pero eso ya será para otros videos. En este video vamos a hablar sobre los tipos de movimientos en el mercado. Bueno, como decía, vamos primero a entender qué cosa es una vela japonesa. Entonces, en el mercado siempre tenemos lo siguiente. Siempre tenemos una vela que tiene un cuerpo, siempre tenemos unas mechas y siempre tenemos una apertura de mercado y un cierre de vela. Entonces, vamos a entender qué significa esto. Tengo esta vela que, bueno, voy a decir que es alcista. Entonces, lo primero es que la vela siempre va a hacer lo siguiente. Va a abrir, o sea, abrir aquí. Luego va a hacer un mínimo, que ese es el mínimo de la mecha. Y luego va a hacer una expansión que va a marcar el máximo de esa mecha. Y luego va a cerrar. Eso es lo principal de las velas japonesas. Las velas japonesas, si las pueden mirar, casi siempre hacen lo mismo. Si se fijan aquí, por ejemplo, esta vela abre, viene aquí abajo, sube y cierra aquí. ¿Y cómo lo sé? Porque sinceramente me cuesta creer que primero sube, luego hace este mínimo y luego sube y rellena. Así que lo más lógico es pensar que abre, luego baja, sube y baja para terminar la vela. Entonces eso es casi siempre lo que pasa en una vela japonesa y es lo que deben entender. Entonces, a partir de esto podemos distinguir los movimientos, todos los movimientos, en cuatro fases. Primero, la primera fase va a ser una fase de, digamos, que de acumulación, porque es un rango, o sea, es la primera fase donde se abre la vela. Luego viene una parte de manipulación, donde se manipula el rango y se engaña a los traders para poder, el market maker poder ganar dinero. Entonces, luego viene una expansión, que es el movimiento real y es el que nos interesa, y luego viene el retroceso. Una vez enseñado esto, vamos a proceder a explicarlo en el gráfico. Si tienes una idea ya más o menos de trading, conocerás un poco sobre teoría de mercado, teoría de estructura de precio. Por ejemplo, sabrás sobre ondas de Elliott, sabrás sobre Wyckoff y sabrán todas estas teorías. Pero bueno, esta teoría específicamente es bastante especial porque es una teoría que va de acuerdo al creador de las estrategias de SMC, que bueno, en realidad son estrategias creadas por ICT, y explica cómo se mueve la liquidez y cómo el market maker puede ganar dinero a través de mover la liquidez, o sea, mover el dinero de un lugar a otro para ser ellos rentables, y a partir de que ellos puedan ser rentables nosotros podamos entender de cómo funciona el mercado y cómo poder nosotros hacer algo parecido para poder llevarnos una parte del pastel. Acuérdense que llevarse el pastel es muy difícil, sino llevarse una parte es más que suficiente para traders retails como nosotros. Siempre vamos a hacer retails, siempre es importante que lo tengan claro. Y bueno, lo que decía, primera parte, el mercado siempre se mueve en este orden. Primero, una acumulación, va a haber una acumulación, abre una vela. Y es importante que entiendan el concepto de las velas que explicaba antes. Entonces, estas velas, digamos, una vela diaria, nos va a dar a entender que el precio va a abrir, luego el precio va a manipular, el precio se va a expandir, el precio se va
a retroceder y luego va a cerrar. Eso es una vela diaria, y eso es una vela semanal, y eso es una vela mensual, y eso es una vela también de 5 minutos y es una vela de 15 minutos. Ahora, ¿por qué explico la diaria? Porque si vas a ser trader intradía, o sea, day trader, tienes que entender esto. Vas a entender que la vela se va a abrir en algún momento, y normalmente en Bitcoin se abre a las 8 de la noche hora de Nueva York. Luego se va a manipular la vela. Luego va a expandirse para decir de dónde va a ser el movimiento real de ese día, y luego se va a retroceder para terminar la vela. Eso pasa en 5 minutos, pasa en 15, pasa en un día, pasa en una hora. Esas velas todas son iguales. Si se dan cuenta, las velas son iguales, aunque nosotros cambiemos el time frame. Eso es importante de entender. Y el mercado se va a mover de esta manera. Siempre va a empezar por una acumulación. Es un movimiento de precio que se puede interpretar como un rango. El rango, o sea, siempre hemos visto que los precios se mueven en rango, tendencia alcista o tendencia bajista, pero hay cosas que no explica eso. Igual que las ondas de Helio, que dice que se mueven 5 ondas, movimiento, o sea, expansión, retroceso, expansión, retroceso, expansión, y luego un retroceso que tiene unas ondas ABC, pero eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no explica otras variables. Entonces, esta teoría te puede ayudar a entender un poquito más del mercado, y eso te puede ayudar muchísimo a la hora de ser rentable y a la hora de entender contexto. El contexto es siempre muy especial y muy importante. Bueno, empezamos por acumulación. Empezamos siempre en una onda de acumulación. Estamos aquí acumulando, se puede ver como un rango. Luego de ese rango, normalmente viene una manipulación. Si han estudiado Wyckoff, esto puede ser entendido como Wyckoff. Es un rango, una acumulación, aquí abajo lo pueden ver. Luego viene una manipulación que se puede considerar como en Wyckoff, es el sprint. Y luego viene la expansión real. Entonces siempre se mueve de una acumulación a una manipulación. No se mueve nunca de una acumulación a una expansión. Eso es importante que lo tengan claro. Normalmente el primer movimiento del precio después del rango de acumulación siempre va a ser falso. Casi siempre va a ser falso. En el trading no se puede hacer absoluto, pero siempre tienes que entender las posibilidades. Entonces, primero se mueve de acumulación a manipulación. Luego de la manipulación puedo volver a acumular o se puede expandir. Lo normal es que se expanda. Entonces, repetimos: acumulación, manipulación, luego expansión. Luego que llega a la expansión, no va a entrar directamente en fase de acumulación. O sea, de aquí no va a saltar para acá, sino que va a retroceder o va a manipular otros saltos, va a manipular otros máximos, otros mínimos, va a hacer algo. Pero normalmente lo normal es que retroceda. Para retroceder, luego viene de nuevo una acumulación. Y así se repite el ciclo de mercado un día tras otro, y todos los días se repite lo mismo, porque el mercado suele ser cíclico. Y si entendemos que es un algoritmo operando en el mercado, entonces vamos a entender mejor cómo se hace todos estos cambios. O sea, si es un algoritmo, siempre hace lo mismo. Entonces vamos a pensar que podemos aplicar esto todos los días al mercado. Bueno, vamos a empezar por aquí. Por ejemplo, yo he marcado varios días, y les recomiendo, si quieren aprender a hacer trading, es que marquen en el gráfico todo lo que aprenden. Traten de aprender un concepto diario, traten de aprender cosas y traten de practicarlo. Si no lo practican y solo aprenden, o siguen viendo videos, no van a nunca a ser traders de verdad, sino que van a ser buenos analistas o van a tener un conocimiento más avanzado que lo normal, pero no van a ser traders, sino tienen que practicar. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona todo esto. Lo principal, tenemos la acumulación. Empieza el día, una acumulación. Luego viene una manipulación, aquí abajo lo ven señalado con el rojo. Luego viene la expansión, que es el movimiento real, es lo que yo estaba explicando, movimiento real hacia arriba. Estos son gráficos de la semana del 16 de octubre al 20 de octubre, así que son gráficos casi del día de hoy. O sea, este video es del día 22 de octubre, así que es bastante actual. O sea, es como se vio el fin de semana pasado. Luego seguimos, el precio llega a un alto, y ¿qué viene después? Viene el retroceso, retrocede y se vuelve a meter en acumulación. ¿Por qué yo digo que esto es acumulación? Bueno, es un rango, no hay verdadera, o sea, no se ve como una verdadera
onda, o sea, no se ve como una verdadera expansión, no se ve como nada, es solamente un retroceso, ahí no hay nada. Entonces seguimos, luego de la acumulación, ¿qué viene? Viene la manipulación, viene, baja aquí, manipula estos mínimos y empieza el movimiento real. Empieza el movimiento real. Entonces, este movimiento real, vean lo fuerte que es. Y luego del movimiento real que viene, después de la expansión, pues retroceso. Baja, retrocede, ya terminó el retroceso y ¿qué empieza? La acumulación. Acumula otra vez. ¿Qué viene después de la acumulación? La manipulación. Manipula los mínimos de ese rango y luego ¿qué viene? La expansión. Movimiento real otra vez. Boom, expansión. Y aquí volvemos de nuevo a lo mismo. Retroceso y aquí ya podemos empezar a ver cómo está acumulando. Si se dan cuenta, el precio no está haciendo nada real, o sea, el precio no se está moviendo ni arriba ni abajo, solamente está esperando. Y ya eso es lo que podemos decir sobre la manipulación y el retroceso, la acumulación y la expansión. Son 4 componentes de cada movimiento que ustedes deben tener en cuenta para operar. Si ustedes van a operar basados en conceptos de mercado, tienen que entender de dónde salen las cosas, tienen que entender el contexto. Entonces, si el contexto aquí es que estamos en fase de acumulación, es mejor no operar porque es una parte donde posiblemente vais a perder un trade porque no estamos en un movimiento real, no está pasando nada. Entonces, si estamos en una manipulación, es bueno tratar de buscar la entrada para buscar el movimiento real. Eso es importante. Si estamos en medio de movimiento real, tenemos que tener cuidado de operar a favor de tendencia. Lo normal siempre es operar a favor de tendencia, pero tenemos que entender que el retroceso está por llegar. Entonces, ustedes tienen que entender en qué fase del mercado estamos. Si nosotros sabemos que estamos en una fase de retroceso, normalmente después de un retroceso viene o una acumulación o viene una expansión. Si estamos en una fase expansiva, normalmente viene después un retroceso. Si estamos en la manipulación, tenemos que tener cuidado con esta porque nos pueden engañar, porque para eso existe la manipulación, pero en realidad el movimiento es hacia el lado contrario. Y si estamos en acumulación, es mejor esperar a que suceda la manipulación para poder entrar. Eso es lo importante. Vamos a verlo con un ejemplo en el gráfico. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo en el gráfico. Lo he limpiado todo y vamos a analizar el mercado, por ejemplo, de estas semanas. Esto es del día viernes 20 de octubre. Vamos a trazar un Fibonacci, lo mismo que hemos dado la semana anterior. Les expliqué que existen cosas en el gráfico que ustedes todavía, bueno, yo no se los he explicado, pero posiblemente algunos ya lo sepan. Y por ejemplo, esto puede ser un Fair Value Gap. Un Fair Value Gap es bastante atractivo, este Fair Value Gap. Luego tenemos aquí abajo otro componente de gráfico que es un Order Block. Entonces ahí tenemos un Order Block, tenemos un Fair Value Gap. Estos dos componentes juntos normalmente suelen ser bastante fuertes, más el punto de oro del Fibonacci que lo tenemos entre 61 y 79. Esta zona del precio es bastante sensible, entonces es bastante buena. Yo estaba dando clases la semana pasada en un grupo y especialmente señalaba esta entrada y estábamos justo aquí el día viernes. Entonces decía que el precio normalmente va a tender a la alza, pero también entender otras cosas. Nosotros veníamos de fase expansiva aquí, luego viene un retroceso, acumulación, luego venía la manipulación y aquí es que tenía que entrar. O sea, ahí es donde estaba la entrada. Entonces, especialmente el precio siguió subiendo. ¿Qué no me gusta de esta entrada? Que es un fin de semana. Los fines de semana normalmente el precio suele ser bastante errático, suele ser bastante difícil de controlar, así que es mejor evitar los fines de semana. Pero como ejemplo está bastante bien. Si se dan cuenta, cumple con todos los requisitos que yo había planteado. Es un gráfico de 15 minutos. Tiene un order block, tiene un fair value gap, tiene el punto de oro de Fibonacci y si se dan cuenta el Fibo se sigue cumpliendo. Esto que estamos dando hoy es solo para que entiendan fases de mercado. Si ustedes pueden entender esas fases de mercado, entonces en un futuro van a poder tener más contexto a la hora de operar y decir, bueno, estamos en una manipulación, lo normal es que el precio se revierta y empezamos a subir o empezamos a bajar dependiendo del contexto del gráfico. Siempre es importante el contexto. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy y espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y hasta el próximo video.
Nada, chao.